يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد Señor Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermano. Me da mucho gusto saludarte otra vez en estas clases introductorias al Islam. Si recuerdas, estábamos trabajando los primeros 6 puntos de la creencia en el Islam. Creer en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros, en sus libros. Y hoy vamos a ver un punto muy importante. Es el punto de partida del ser humano. La creencia en la Akhira. ¿Qué significa Akhira? Es la otra vida. La Akhira es el periodo que prosigue al día final, cuando toda forma de vida y orden ha sido eliminada. El ser humano ha sido creado para adorar a su Señor, para conocerlo. Cada vez que va pasando el tiempo, tienes que acercarte a Él. Ese es nuestro objetivo. Nadie te dice que no tienes que trabajar, que no tienes que estudiar, que no tienes que conseguir un trabajo, casarte, etc. No, el ser humano en este mundo tiene un objetivo. Como te había dicho, encontrar a Allah. Pero en este camino, obviamente, él también tiene unos deberes biológicos, sociales, en el entorno donde se encuentra. Pero ninguno de estos dos tiene que dominar al otro. Tenemos que ir parejos. Sirat al-Mustaqim, o sea, el camino del medio, significa esto. La Akhira comenzará cuando ciertas señales que Allah ha dicho en su Corán y que el profeta Muhammad, que la paz esté con él, nos ha dicho a través de sus enseñanzas, hayan sucedido. Este tema del Akhira vamos a dividirlo en 2 o 3 puntos. Depende de qué tan largo hagamos estos videos, porque tienen que ser amenos, tienen que ser didácticos para ustedes. La Akhira es algo que concierne a todo el mundo. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Nadie decidió nacer. Nosotros nacimos y después pues tuvimos esta oportunidad de entrar al Islam, de conocer a Allah, pero hay gente que no. Sin embargo, todo ser humano es criatura de Allah. Todo el mundo tiene la obligación de conocer el Islam y a la cuestión de aceptarlo ya depende de cada quien. Ahora, desde la creación del ser humano, la creación de los cielos y la tierra incluso, hasta el último día final, nosotros tenemos que buscar la manera correcta de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El tiempo va a pasar, los días van a pasar, los años, pero nadie sabe cuándo va a morir. Imaginemos que la nanotecnología, el transhumanismo tuvo éxito y ahora una persona puede vivir 300, 500 años, digamos. Se ha combatido el cáncer, se ha combatido el SIDA y todo tipo de enfermedades mortales. Esto no implica que la persona sea indestructible, ¿sabes? Puedes prolongar tu vida, pero eso no te garantiza no tener un accidente de carro o que se termine el combustible de tu cuerpo androide. Tarde o temprano, este mundo, esta creación va a perecer. Kullu shay'in halikun ila wajha, dice el Corán. Todas las cosas son perecederas, menos la faz de Allah. El mundo, el universo, siendo una criatura, o sea, es una creación, no es el creador, es una creación, no el creador. Tarde o temprano, así como una fruta madura y después empieza su proceso de putrefacción, también este mundo, este universo va tarde o temprano a desaparecer. Por más que tú te prolongues aquí en este mundo, tarde o temprano, lo han dicho la gente de ciencia, un meteorito, el cambio climático o simplemente un agujero negro. Algo puede pasar que puede destruir este mundo. Quiero decir, tú no eres infinito. Tú no eres inmortal.
Ahora, dentro de la religión, este comienzo de la Akhira va a ser dividido por el Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah significa el día del juicio, el día final. Cada quien va a vivir su Qiyamah, su día final, al morir. Pero el Yawm al-Qiyamah en sí, o sea, el día final, el apocalipsis, cuando llegue el momento, será una destrucción uniforme. Porque, por ejemplo, en esos días unas personas mueren, otras siguen en vida. Pero ese día va a ser uniforme. Todo va a ser destruido. Entraremos en detalles cuando hablemos del Qiyamah. Hoy vamos a tomar el primer punto. El Qiyamah, o sea, el comienzo de la Akhira de una persona de acuerdo a su muerte. Ahora, en el Corán, Allah dice: "Kullu nafsin dha'iqatul maut". Toda alma probará la muerte. La muerte es un futuro que no podemos separar de nuestra vida. Tarde o temprano llegaremos ahí. Nadie tiene la garantía de vivir 90 años, 80 años. Nadie tiene la garantía de vivir un día más. Lo importante es saber cómo morimos. El profeta Mohammed nos decía que mata aishuna tamutun. Así como ustedes hayan vivido, como vivan, morirán. Si tú quieres saber más o menos cuál es la manera que vas a morir o sobre qué vas a morir, mira tu vida. Yo recuerdo un caso en Turquía de una señora que tenía problemas de diabetes, si no mal no recuerdo, y se la pasaba viendo la televisión todo el día, desde la mañana hasta la noche. Una ocasión le entra un ataque diabético y llegan los paramédicos, la ayudan, no sé cómo la hayan revivido, no cómo la hayan ayudado, pero el caso es que cuando ella llega en sí, regresa en sí, les dice a los paramédicos: déjenme sentarme a ver mi programa porque acaba de empezar un nuevo capítulo y me quedé a medias, ¿no? Y pues los médicos: no, pues está bien, vamos, ¿no? La sientan y en lo que ellos van y regresan para traerle un medicamento o agua, algo que necesitaba, ven que la señora ya falleció. Falleció viendo su programa favorito. Gente que se dedica al fútbol, hay veces que fallecen en la cancha. Gente que se la pasa en los antros, en las cantinas, mueren en las cantinas. Gente que vive de manera revolucionaria, que busca una cuestión política, muere sobre esa cuestión política. Ahora, nosotros, ¿sobre qué vamos a morir? Después el profeta Muhammad, que la paz esté con él, continúa diciendo que matamutun tuhsharun. Así como hayan muerto, serán resucitados de esa manera. Imagínate, te la pasas en tu Facebook, te la pasas en tu Instagram, mueres de esa manera. Vas a ser resucitado con el teléfono en la mano y tu creador delante de ti. ¿Qué hacías, hijo mío? Nada. No está haciendo nada. Viendo que había compartido fulanito de tal, ¿no? Allah quiere nosotros que moramos sobre la religión, sobre una buena creencia y buenas acciones. Ahora, vamos a hablar del primer punto, ya te lo había dicho. La ájira que comienza con la muerte. Ok, moriste. Sobre lo que hayas hecho, ¿no? Deporte, política y lo que habíamos hablado anteriormente. El profeta Mohammed en un hadith nos dice: Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Innamal qabru, la tumba no es más que rawdatun min riyadil jannah. Es un jardín del paraíso o hufratun min hufrid nar, o es un agujero del infierno. Nuevamente te digo, como hayas vivido, morirás de esa manera. Pero ahí no termina el asunto. Entras a la tumba. Si traes acciones que no fueron expiadas, que no fueron castigadas en este mundo, lo verás en la tumba. Imagínate esto. Tú cometes un pequeño crimen, un pequeño delito, no pasa nada. No estamos incitando a esto, pero lo cometiste. Las cosas empiezan así. O lo pagas pagando la multa, lo pagas
en la delegación, en un juzgado o con cárcel. Depende del delito, de la gravedad de este, va aumentando el castigo. Normalmente Allah, con su adjetivo y atributo de el misericordioso, el perdonador, siempre trata que el ser humano en el mundo pague lo que está haciendo. Ahora, mucho peligro. Gente que ves que realiza todo tipo de cosas malas, que dañan a la gente, que roban, que asesinan y no son castigados en este mundo, ten por seguro que Allah, con su nombre de el justo, comenzará su castigo en la tumba, sino en la resurrección, y que Allah nos proteja, pues que sea en el infierno. Cuando una persona muere, en la tumba, si es necesario ser castigado, se castigará con sus peores temores. Pero si esta persona viene con una buena acción, con una buena vida, y no vio la recompensa en la tumba se le pondrá una pequeña ventana para que él vea su lugar en el paraíso. A todo esto se dice Alem Berzakh, o sea, el universo oscuro. Tú falleces, entras en una transición de la vida mundana a la vida eterna. Pero tienes que pasar por ese filtro. Tienes que pasar por ese filtro que va a limpiar lo que no se limpió en el mundo. Se dice que una persona que perdió un tiempo de salat será castigado 80 años en la tumba. Recuerda que el ser humano pasa el tiempo más corto en el mundo. Vamos a pensar que una persona vive 100 años. ¿Ok? Viviste 100 años. Pero si te das cuenta, hoy en día hay tumbas que datan de 500, 800 hasta 1000 años. Después, la persona vive más en el día de la resurrección, que vamos a hablar más adelante, se llama Mahshar. Una persona va a estar ahí, puede ser de un día de un rezo, o sea, 5 rezos, hasta 50.000 años. Después el cruce del puente Sirat, lo vamos a hablar en otra clase. Y todo esto para tener una vida eterna, en el paraíso o en el infierno. Esta pequeña vida mundana hay que aprovecharla para evitar la perdición en la otra. Ahora, al morir una persona, dentro del Islam sabemos que es el comienzo de su verdadera vida. Si esa persona fue conocida como una persona justa, de taqwa, o sea, de obediencia, de temor a Allah, pues para él es una fiesta comenzar la akhira. Sabes que él tendrá el perdón y la misericordia de su Señor. No es necesario llorar. Sí, es muy difícil. Es muy difícil no expresar el dolor que sientes a perder a un ser querido en este mundo. Pero si reflexionas, como lo hace un musulmán, si él fue una persona de bien y tú tratas de ser una persona de bien, ten en cuenta que van a ser reunidos en el paraíso y podrán vivir juntos eternamente. Dice una enseñanza del profeta Muhammad: Innal mayta yu'adhibu bibukai ahlihi alayhi. El muerto es torturado debido a los llantos exagerados de su familia. ¿Por qué? Es una falta de creencia, una señal de que tu creencia es muy débil. Llorar exageradamente porque perdiste a alguien. Sí, es muy difícil. Derramar un poco de lágrimas nos muestra la sensibilidad y la misericordia que teníamos a esa persona. Cuando el profeta Muhammad perdió a su hijo, él lloró, pero no gritó, ¿sabes? No se desgarró la camisa por eso. Y uno de los compañeros le dice: hey Rasulullah, ¿tú también lloras? Y dice: sí, pero estas lágrimas son lágrimas de misericordia, de compasión, no por otra cosa. Nosotros vamos a comenzar nuestra vida en la tumba. Nuestro llamado hoy es prepararnos para esta. Cuando estés en la tumba, una de las pruebas más difíciles
difíciles son que dos ángeles muy terroríficos llegarán a preguntarte e interrogarte. Pero no te dirán, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu qibla? O sea, hacia dónde te dirigiste en tu rezo. Cada pregunta que no sea contestada correctamente, se dice que estos ángeles golpearán el rostro del muerto. Man rabbuka, ¿quién es tu Señor? No lo sé. Un mazazo a tu cara. Y así continuamente. Te va a mostrar el profeta Mohammed, que la pasaste con él, y te preguntan quién es él. No lo conozco. Nueva tortura. Por eso te dije, es importante que investigues el Islam, que estudies el Islam. No estás obligado a ser musulmán, no hay obligación en eso, pero pues las consecuencias son las que te estoy diciendo hoy en día. Tú puedes conocer el Islam, puedes conocer el Corán, pero si no eres musulmán, en el día de la tumba tú habrás muerto como no musulmán y tendrás el recibimiento como un no musulmán. Hay que tener cuidado con eso, infórmate. Cualquier duda que tengas, pon tus comentarios en este video, mándanos un mail y nosotros te ayudaremos a contestarlo. Nos vemos en la próxima clase. Continuaremos con el Akhira, con la resurrección, con las señales del día final y por último el paraíso y el infierno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد Señor, fes tu vasada sobre mí.